Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores y oidores permanentes de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, esta ocasión dedicado curiosamente a las letras, no en particular periodísticas, por ejemplo, o ensayísticas, pero sí muy claramente a las letras que tienen que ver con, por un lado, la poesía, pero más en este caso que la poesía, el cuento, y un poco la narrativa con ciertas peculiaridades. No quiero, sin embargo, dejar de recordar, como cada semana hago, dado el compromiso que hemos adquirido de no dejar de hacerlo, hasta que el Estado y gobiernos de México en turno den una respuesta satisfactoria, creíble y verosímil al asunto de la desaparición forzada y forzosa de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Ya van los años completitos del gobierno de AMLO y la 4T, prácticamente más allá de la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y recordamos nítidamente lo que el procurador de justicia dijo en su momento: ya me cansé. Y antes de decir su mentira histórica que pretendió hacer valer como la verdad histórica, ya estaba cansado y liquidado. Hasta ahora no tenemos respuesta satisfactoria porque apenas han dado el nombre de uno de ellos en unos restos analizados. Los demás permanecen en la oscuridad y en la tiniebla. Pero no solo ellos, los muertos que hubo durante el hecho, que también los hubo, y los de antes, por no mencionar Aguas Blancas, por no mencionar el 67 en Chilpancingo, ¿sí? En aquel tiempo del machete, que Isaías Alanés debe recordar muy bien. Naturalmente, no hablo del Charco, no hablo de Atoyac de Álvarez, no hablo de las masacres que regularmente en el estado de Guerrero se han dado por diferentes gobiernos históricamente del PRI hasta ahora. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo y un abrazo a Angélica, mamá de nuestra estudiante de la Escuela Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparecida hace ya más de 8 años. Y sin embargo, los gobiernos y el Estado no han sido capaces de dar una respuesta verosímil, y porque vivos los llevaron a todos ellos, vivos los queremos. Esa es la otra epidemia que tenemos en este país, la violencia estructural, que hasta ahora, en voz de la secretaria de Gobernación, reconoció a principio de este año que había más de 90,000 desaparecidos, sin contar los más de 200,000 muertos. Entonces, considero que una vez hecho esto, no quiero tampoco dejar de agradecer a nuestros seguidores que del otro lado del charco, en Europa, España, Francia, Praga, Italia, a quienes nos siguen hacia arriba del Bravo, que ahora se están disputando, dicen, con su democracia, la presidencia, sea en manos de Biden
o de Trump, no quiero dejar de recordar que más del 70% de las guerras e intervenciones de Estados Unidos han sido declaradas por demócratas. Y no quiero dejar de recordar que la mayoría han tenido que ser negociadas por republicanos. Es curioso, ¿no? Kennedy, por ejemplo, y Vietnam, y Nixon y Vietnam. Solo por recordar unos. Entonces, gane quien gane, creo que merece cierta cautela. El otro asunto que me parece que es fundamental debe ser el agradecimiento al ilustre músico, poeta, uno de los apóstoles del mezcal, mezcólatra, cuentista, narrador, periodista y no sé cuántas istas más, Isaías Alanís Trujillo. Y para no llevarme todo el tiempo, porque si no lo voy a dejar hablar, ¿para qué carajos lo invito? El día de hoy vamos a hablar un poco de un estilo no muy extraño para algunos, pero sí para otros, en el acto de escribir. Por ahí tiempo tuve el privilegio de que me invitara el buen Isaías Alanís a hacer la presentación de unos 2 libros. Uno se hizo en Acapulco, en la ciudad y puerto de Acapulco, La Caiquema, vaya nombre. Es un libro que cuando lo leí no le encontré signos de puntuación. Creo que Franz Kafka había escrito un texto sin signos de puntuación. Y esto implica que el que escribe sin signos de puntuación no es seguramente por torpeza. Debe ser porque le quiere dejar al lector la oportunidad de llevar el ritmo, el tiempo y los sentidos que adquiere un texto. Aquí voy a cerrar mi boca, no sin agradecer al buen Isaías Alanís y comenzar con su expresión sobre el acto de escribir, narrar, contar historias de amor, erotismo, mezcal, costachiqueños, etcétera, y a lo mejor al rato enloquece un poco más como buen mezcólatra y ya veremos, dijo un ciego. Isaías, muchas gracias, adelante y a hablar, que para eso te truco chencha. Gracias por haberme invitado a la Comuna de la Palabra, y así como tú hiciste un preámbulo, ¿no?, a este programa, que lo ven y lo escuchan en muchas partes, no solamente de Morelos, sino de México y del mundo. También el día de ayer falleció un gran amigo, Luis Zapata, cuya icónica novela El vampiro de la colonia Roma, pues rompió todo una serie de momentum de la literatura mexicana y con algunos otros antecedentes, y además pues un gran amigo, una gente que nace en Chilpancingo en 1951, y nos conocimos desde muy jóvenes. Cada quien agarró su camino, y posteriormente, junto a su gran amiga y Rosina Conde, yo tenía en la ciudad de Cuernavaca los miércoles culturales de literatura. Todos los miércoles había presentaciones de libros, y obviamente nos tocó estar con De pétalos perennes y De amores mi negra pena, entre otros de los libros de Luis Zapata, y eso fortaleció mucho nuestra amistad. Le hice una larga entrevista que la tengo por ahí escrita en su casa ahí en Chapultepec, y espero que algún día la pueda yo sacar a la luz, sobre todo lo que me confió y lo que platiqué de la manera muy abierta en su leonera, como él decía, en su casa de ahí de Cuernavaca, en Chapultepec. Bueno, pues nuestro reconocimiento a Luis en este día en que ayer, bueno, el 22 falleció, y bueno, un hombre que cambió los relojes de la narrativa, sobre todo en el aspecto del movimiento gay. A mí me tocó, junto con mucha gente, abrir muchos músicos, cantautores, iniciar las jornadas lésbico-gays ahí
en el teatro que hoy es un gran tianguis, el teatro ¿cómo se llama? Se me está, donde hay un tianguis, ahí en la Ciudad de México, me acuerdo, y obviamente hicimos toda una gran labor, músicos, intelectuales, Carlos Monsiváis, de Alba, muchísima gente. Luis siempre fue muy recatado en ese sentido, nunca le gustó andar en las capillas literarias, fue un hombre muy retraído. Qué bueno, los escritores así deberían de ser, porque el escritor no vale por lo que escribe o lo que dice que hace de su obra, sino por lo que dicen los críticos, sobre todo, fundamentalmente. Y bueno, pues vamos a iniciar, si así te parece, en este día, en la Comuna de la Palabra, que me gusta mucho el nombre. Voy a leer un fragmento, pero antes, lo que tú decías de escribir sin puntuación, es un acto muy complejo técnicamente. Quien escribe 70 y tantas páginas es James Joyce, en el Ulises, Saramago, muchos otros escritores, y a mí me dio por escribir así porque mi trabajo, pues, ahí está, es un rompimiento con los géneros literarios estructurales actuales, y bueno, ahí está para que la gente lo disfrute, lo lea. Para empezar a abrir boca, un romancito. Escribí cuando el Katrina, Blues por New Orleans, un librito que se agotó de boleto, y ahí en ese libro también metí una parte que se llama Tauromaquia, y que la segunda parte de este poemario de Tauromaquia, que aparece en Blues por New Orleans, lo escribí posteriormente, que se llama De Minoicas. Es todo un análisis sobre la participación del toro en la cultura minoica y obviamente en España, que es de donde nos llega, ¿no? Y también de los árabes. No, pero además de minoicas vale la pena resaltar el hecho de que el pintor Leonel Maciel. Para allá iba, exactamente, este librito fue ilustrado por Leonel Maciel y que fue producto del azar. Un día llegué a su casa de tecolote y traía un mazo de hojas y me dijo, ¿y esto qué es? Dije, no, es un trabajito que estoy haciendo que se me ocurrió una noche y dice, a ver, lo empezó a leer y dice, déjamelo porque lo voy a ilustrar. Y como ya conociendo al maestro Maciel, a que le enviamos nuestro reconocimiento y saludo, pues él es así, a la semana ya tenía todas las viñetas del libro, y les voy para que la vean. Ahí está. Ahí está. De minoicas. Del maestro Leonel Maciel. Les voy a leer este poema para que después vayamos con la prosa. Y pretendía leer un fragmento de una balada que escribí hace 2 o 3 años de tirón, se llama se llama La Canción de Mayo, que también es un poema de gran aliento y obviamente muy experimental, pero bueno, eso lo dejamos para otra vez. De Minoicas. En lo alto de la tarde, la plaza se desvanece. Un cúmulo de tizones aroma el sol de muerte. El aire nos estremece con su sonido de nieve, y en el mundo de la suerte palpitan sin conocerse la flor gemela del miedo y el deseo que la contiene. Deseo de muerte y vida, cadena de sexo y suerte, en chorros de sangre fina por el deseo que la hiere, le hace brotar espinas y olas de sal y fuelles. Ondean como las estrellas en el pudor de su vientre, que brilla, daga y guitarra, y corre entre los rebeldes. Me traba con sus cadenas. Me libera de la suerte de morir entre sus brazos con una estocada leve de sus labios combatientes. A la hora en que la tarde
Es batallón de corceles y el calor de su saliva es una aurora de mitra que galopa con la muerte. Le logro morder el cielo que anida entre sus caireles, la tierra donde su cuerpo es garganta del oriente y en el centro, copa de bruma donde bebo luz y aceites, a la hora en que en la plaza el toro gime y padece, y ella tiembla entre mis brazos como una orquídea silvestre. Ay, morena de luz morena, de mármol cubre tu frente, y en tus muslos temerosos mis labios muerden y muerden, y otro par de banderillas encaminan a la muerte al toro de los deseos, que brama, llora y padece, cuando al ritmo de tus labios mi estoque se hunde y florece. Ungida, morena, ungida, de semen de vida y muerte, te regalas al aroma de la flor que lo padece, desnuda en medio del arco de rudos soles de fiebre, y me entregas sin premura un suspiro que no quiere trocarse si le conviene en savia de muerte y vida. Y tu vino que me quema, dragón de la madrugada, vaso donde el hombre es un toro entre las matas, que mira por el espejo de su hembra enamorada, brillar el acero en ristre del deseo que lo acompaña, cuando bebe de su cuerpo un chorro de sangre mansa. Ay, qué sed de morir sin verte, y mirarte en mi morir, desnuda sobre la arena, en una copa de vino. Ay, qué sed de bien morir, clavado en tu azucena, como gusano de seda en una gota de arena. Ay, qué sed de no morir, si es de morir, otra vuelta a tu cuerpo que derrama mi sed en copa de tierra. Con el vino de mis labios labro tus muslos de fuego y encuentro entre la brasa los dos labios de tu centro, y en el medio una ostra que late en su cautiverio, llama helada que mantiene el calor del universo, y en la humedad de su huerto, vida y muerte que me veo. Una entrada y una puerta, no hay salidas en tu encierro, solo un pilar de moluscos y un pavo real donde abrevo la savia de tus deseos, triángulo, ojo y espejo de tu almeja terciopelo, mar de los mares en celo, que mi lengua en sus excesos explora a cada momento. Joder, me recordó a Manuel Benítez Carrasco cuando escribía: contra mis 5 sentidos, tus 5 toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tus manos, torito negro tu beso, y el más negro de los 5, tu cuerpo, torito negro. Síguele porque... Y bueno, en el ámbito de la cuestión la relación de la muerte de los toros, el misterio, todo este rollo, lo desarrollé en el de Minoicas, y obviamente es un juego, tú que eres psicólogo, ¿no? Entre los mitos, y sobre todo, cuando yo era niño iba a los jaripeos, yo veía que las mujeres cuando salía el toro se chupaban los labios y ardían en deseos cuando veían al toro. Vida y muerte, ¿no? Como Freud lo decía. Y para que, yo creo que de la Caiquema con eso, digo, de Minoicas, vamos a leer ahora un fragmento, uno de los, no de los cuentos de las partes, la Caiquema. Quiero aclarar que la Caiquema es una trilogía. Son los hijos de los arcángeles, y qué es sobre este país, y qué es los arcángeles negros. Porque Salvador Arcángel funda una nueva ciudad, un nuevo pueblo en la orilla del mar. Este libro se desarrolla en cualquier parte del mundo, no es la Costa Grande, la Costa Chica de Guerrero, de Oaxaca, es un lugar costanero que puede estar en cualquier parte del mundo, no tiene una ubicuidad,
Y obviamente este libro nació de haber conocido a un hombre hace muchísimos años, don Pepe, cuando yo me iba de mares con mi hija Andrea, que hoy ya es muy grande, estaba chiquita, y lo dejé de guardado, y después visité ese lugar 20 años después. Ya había desaparecido por uno de tantos ciclones, pero estaba la casa donde yo llegaba y donde nació prácticamente este libro, porque ahí lo escribí en ese lugar, en el Carrizal, que tú debes de conocer, en la costa de Guerrero. Y voy a leer uno de las partes. Es un libro que lo puedes leer de atrás para adelante, de medio, por donde quieras. Es otra de las características, el intento. Yo soy solamente un aprendiz de esto de la escritura. Y puedes tomarlo del centro, del medio, y tú ya lo leíste, y lo vas leyendo como tú quieras, y siempre vas a llegar al meollo y al final de este libro de narrativa. Y voy a leer El Alagarto, que se lo dediqué a Francisco Toledo. Primero un par de ojos, brevedad de siglos encendida en la superficie del agua, circulada por nenúfares podridos y euglenas ciegas de tanto no ser de este ni del otro mundo. Después nada, ni un círculo desglosando el sinfín del movimiento y la inminencia del agua levantada en vuelo, cayendo en gotitas como plumas o escamas disfrazadas de cielo. Tiburcio Sabucán voltea a su izquierda y es como si su movimiento fuera en sentido contrario. Exhala violentamente su tabaco y ve su rostro del otro lado del humo. Y ya no es el Sabucán del silencio y la distancia, sino un hombre de carne y niebla, con un destino similar a los dobleces de su rostro y a las vueltas sin moverse que da el marjal, rodeado de follajes y una exacta confesión húmeda y contráctil. Ingrid le tiene desconfianza. No le tolera esa gratitud para agazaparse en su cortina de humo y en el aroma de su puro criollo. Lo mira con otros ojos. Imagina el estero y el mundo de agua estancada en movimiento. Sabe de la existencia de peces y perros de agua y boas del tamaño de una viga de corazón de palma de sombra que aúllan, y otras sombras que reciben bultos del cielo repletos de coca que al chocar con las aguas del mar produce una sensación de alivio a la noche. Sus ojos no encajan en los ojos de Sabucán, y estos en los de ella son tan semejantes que a pesar de haberse fumado 3 canutos de mota, Ingrid persiste sin quererlo en ser diferente a Tiburcio Sabucán, por haber nacido en un cantón suizo en el lado alemán, tener un padre alcohólico y un apellido rimbombante, poseedor de una fortuna mundial. La convierte sin merecerlo en presa fácil de su vanidad y del desequilibrio entre este mundo, de este lado del mundo, y del otro mundo en ningún lado del mundo. Referencia inagotable de Sabucán. Tiburcio fuma con vehemencia hasta destorcer las capas de tabaco que caen lentamente envueltas en una coloración rojiza. La ceniza gris se desprende al golpear con la parte externa del meñique, poseedor de un anillo, encontrado en la playa el verano pasado, de oro cuya base exterior tiene una esmeralda antigua del Perú. Porque como te dije, el mundo no tiene lados, ni hay otros, ni se tiene en ningún lado del mundo, ni se puede definir, porque mundo solo hay uno, y es este en el que vivimos, en el que nacemos, güera. Y bueno, como ella no ve la diferencia entre ella y nosotros, ese es el mundo que te tocó vivir, y donde nacieron mis padres, y los que fueron antes y serán después de ellos. De pronto Ingrid me mira desde otra lejanía, que no está en ella. Piensa, no tiene derecho a mirarme con sus ojos nada más porque los tiene azules como el agua del estero, cuando se la coge el mar, pero como me gusta mirarlos, irlos disolviendo en mi cabeza, pues desde que la encontré en aquel bar esa madrugada al término del concierto al que asistí con Juan, Iscore y Charlie, que años después moriría de rabia por una mordida de perro, nos hemos acostumbrado a tolerarnos. Ella asiste a mis cursos de literatura y se ha mudado a mi cuarto de hotel. Todas las mañanas, antes de otra cosa, ordena café y se fuma 3 Marlboro. Ella es el mismo mundo que yo y tú y que los alagartos, nada más que ella está tan buena que nada más porque tú la trajiste y es tu vieja,
si no ya se le hubiera levantado al vuelo. En estos días baja uno de ellos de nuevo al mundo. Ah, esos alagartos tan cabrones y cogelones. A eso vienen las europeas, a conseguir macho. Allá andan apendejadas por las drogas, sus vestuarios, sus hombres que ya no se las cogen. Aunque ahora está de moda irse a Cancún, pinches reventones que se arman Sodoma y Gomorra se quedan chiquitas. Si es que realmente existieron dos ciudades del vicio y la fornicación, como dice el puto cura del Tortuguero, que anda detrás de los chavos, y a mi primo Saligán, pariente de los Macieles, que han dejado huella por todos los mundos, principalmente el de las mujeres, lo persiguen por el descomunal tamaño de su tinga. Ingrid sonríe con esa risa llena de pelusa en cámara lenta, como el ronroneo de un disco de 33 revoluciones que toca en una vieja consola Zenith, o semejante al parloteo de un viejo amigo desde el fondo de una tina de aluminio. Por eso no me espanta nada ni el calor de sus ojos, ni la brasa de sus ojos, ni la sangre de sus ojos, ni su doble hilera de dientes puntiagudos como espinas de cuatete. Por eso el trabuco filosófico del mundo dividido en dos, lo bueno y lo malo. Es una puta mentira. Los buenos crearon a los malos para divertirse con la creación. Sabucán hace un alto, mira la distancia y continúa a pesar de saber, imagino que nunca terminará de contarme el mundo de sus mundos, como él dice. Antes, en el mundo anterior a este, los viejos trataron con ellos, se las arreglaron para no caer bajo su poder, hicieron contratos que nadie firmó y se las agenciaron para solventar sus diferencias con honor. Había confianza mutua, intercambiaban mutua, con intercambios naturales, no como ahora. Ingrid bosteza y sin decir nada se pone de pie y vuelve a sonreír y me pide una cerveza. Sus labios resecos chupan la botella con precisión y malicia. A esta hora el mar empuja un viento suave que se puede tocar con la punta de los dedos. Ingrid imita el vuelo de las garzas y hace movimientos de aikido. Busca un camino hacia el lugar que nadie sabe dónde está. Su voz suelta una bocanada de palabras que se incrustan en el aire, se tornan globos de colores y corpúsculos de luz que dejan un arcoíris sonoro. Son palabras espumantes. Ahí unión, ki aliento, vital, energía, do camino, aikido. En japonés eso quiere decir, o eso trato de entender que quiere decir la palabra, y fue desarrollado en otro mundo de antes del Japón y de China, como dices tú. Tiburcio se tapa los oídos ante las palabras de Ingrid. Ingrid atrapa un gajo de brisa y se sumerge en una meditación verbal, al momento que se balancea suavemente y de pronto abre el compás y crea evoluciones con todo el cuerpo. Y lo que no vemos de su cuerpo o lo que de él queda con su voz en español de 33 revoluciones, descuelga un mantra de sus labios resecos y murmura. En 1931, Morihei Uchiba crea su primer dojo de Kubukai, donde enseñó sus técnicas y su filosofía. Funda la asociación del Aikido, contrariamente a las técnicas Jiu-Jitsu. Este cabrón desechó las técnicas de combate cuerpo a cuerpo para evitar el contacto con sus atacantes. Tiburcio suelta una carcajada que hace estremecer la brisa. Ahora resulta que nos vienes con esas locuras. Lo mejor para cualquier caso de valentía es un machete bien filoso o un cuerno de chivo. Ya no se necesita otra cosa, sencillamente tener buen pulso para no errar el golpe, aferrarlo bien cuando la carne se abra y el arma se incruste más allá de la piel, y al chocar con los huesos no se te doble o tiemble la mano, o buena puntería para meterle una mancha de balas en el pecho, como intentaron hacerlo hace cientos de años para matar a un pinche lagarto volador. Ingrid se queda callada con la mirada perdida en algún dojo del pensamiento y comienza su lucha personal contra el pasado, al recordar el internado de superlujo, las amigas, su primera experiencia sexual, esa comezón o ganas de sumergirse encima del aire frío del invierno y esquiar sobre un tronco de nogal ajustado a las piernas y descender la cuesta montada en una cabalgadura redonda y suave, dura y poderosa en el momento de arribar a la pendiente más pronunciada, y la inercia vence al cuerpo cuyo peso la hace balancear de atrás para adelante y sentir y dejar de sentir y volver a sentir y experimentar una alucinación más allá del descendimiento y de la flama que al consumirse derrite las gotas de nieve con sueños como una luz que le sirven de freno al cuerpo impulsado. Una y otra vez se bambolea sobre el tronco poderoso que al final no es otra cosa que su braga de invierno apretada más de la cuenta. Y de pronto ríe con esa risa de adentro, como de gatos metidos en un sintetizador, risotada semejante a su semblante de flor blanca, salpicada de agujas de arena, gris, y se mete al mundo anterior a su infancia, y preliminar al mundo que habita cuando por azar
La conocí en un bar de Cuernavaca. Tiburcio no le hace caso y deja de fumar. Revienta el tabaco sobre las caderas de un árbol y sin dejar de echar humo avanza hasta donde estoy y autoritariamente me dice: siéntate, hombre, déjalo de Ingrid y te voy a recordar el asunto, ese que te hizo volver otra vez, pero con diferente vieja. Indiscutiblemente no estoy seguro, me oye decir, y Tiburcio me alcanza una silla de palma desde donde veo el mar coronado de huestes blancas en la cresta de las olas y el plas plum de su música. Cabrón, cada vez que regresas te jalas otra como si las pariera algún embrujo de amor, en el que no creo ni madres, porque esto sucedió, como ya te dije, antes que el mundo fuera como es ahora. Sin embargo, continuamente cambia, no se mueve, a lo pendejo, siempre está en movimiento como las aguas del estero y del mar, por más que vivan encerradas, cada una en su propia tumba. Y esto es mucho anterior a los ojos de Ingrid y a su familia. Mucho más lejano que las huellas de las patas de los cangrejos en la arena y que el conejo de la luna, o los ojos azules o rojos de Ingrid y su forma de mirar como si fueran a matarte. Por eso te digo que son del mismo mundo que yo, que tú y ella. No pueden venir de otros mundos porque todo es lo mismo. Los lagartos son simplemente buenos o malos amigos y es por demás decir que nos molesta. ¿Cómo nos miran? Por voz de mi abuelo, que lo supo de los suyos que fueron anteriores a los que él conoció de niño, nadie sabe cuándo llegaron o si estaban, como ya te dije, antes de que pariera la luna su conejo, o en el pueblo de Ingrid ya habían descubierto el fuego y los condones. Sabucán se carcajea con una voz de adentro, capaz de hacer reír al mundo de sus imaginaciones. Los lagartos se fueron acostumbrando a comer de todo y a estarse quietos como Ingrid, y eso que hasta donde yo sé nunca fumaron mota, pero eso sí eran limpios para proveerse de todo, y hasta tuvieron que cambiar de lugar muchas veces por la indiferencia e ignorancia de nosotros o de ellos, da lo mismo. No sé por qué me apunto, todavía no existía cuando llegaron al estero. Le vamos a pasar. No sé si sea bueno o malo decirte, pero los lagartos todavía se hallan en lo más espeso del estero. Su vida no es diferente a la nuestra. Tienen un mandamás y como siempre hay una bola de pendejos que los siguen y como él es el mero cabecilla, no permite que nadie se coja sus hembras. Y ellos en su mundo cazan, comen, sufren, ríen y los que lo han visto cuentan que hasta juegan, conquían de vez en cuando sentados sobre sus colas escamosas y como en la punta de sus alas tiene una especie de ganchito. Ha de haber sido un dedo meñique que les quedó de muestra de su pasado. Con ese mero barajan las cartas y corren apuestas a ver quién vuela más alto. Nadie sabe mucho de ellos, sin embargo, de vez en cuando se desaparece una vaca, algún turista borracho, y hasta los caballos se los tragan con todo y fuste, por no saberse llevar bien con ellos. Y la verdad no hacen nada si no los molestan, porque según las lenguas de los que fueron y son anteriores a mi abuelo, hubo tiempo en que salían al pueblo a saludar al mundo, se metían a las casas y se robaban las hileras de pescado, salado o la asesina de alguna vaca desbarrancada, y nada más por su perdición comenzó cuando, y nada más su perdición comenzó cuando uno de ellos se cogió a Cándida Galeana. La tal Cándida Galeana se puso una peda de horda, toda briaga, se internó al estero, y como andaba perdida como tantos hijos de su madre, un aroma a pescado rancio la fue jalando, y cuando se dio cuenta, si es que lo entendió y lo recuerda, se quedó bien dormida entre los hombros de un mangle, y al despertar, asegura mi abuelo que eso no venía en el sueño, la tenía trabada con la mirada uno de los lagartos. Con el dedito de la punta de sus alas le fue quitando la ropa, le desabrochó la blusa floreada llena de vasca, le bajó el calzón, no sabía qué hacer cuando en su entender le miró la rajada peluda llena de meados frescos, sacó su lengüota de gancho y la empezó a lamer despacito, primero un muslo, después el otro, y la Cándida no despertaba ni con lo áspero de su lengua. Para esto el lagarto se acomodó, giró 80 grados y suavemente la subió a una de sus alas. Y como ellos no saben nada de izquierda o derecha, la primera ala que le entró por debajo de su espalda se la fue introduciendo con cuidado hasta que la cubrió como si fuera un mosquitero o una atarraya camaronera. Una vez teniéndola abrazada en sus alas, la acomodó lentamente a su cuerpo donde habitan piojos de agua y esas marranitas parecidas a un armadillito del tamaño de semilla de cándida. Empezó a sentir el cuerpo arrugado del lagarto y su vaho apestoso a quién sabe qué fragancia del pantano. Pero no despierta, con paciencia, dicen los que lo supieron. Echó un vistazo a uno y otro lado del mundo y fue entonces que el lagarto abrió sus patas traseras, tomó impulso
y como tenía encaramada la belleza, corrige la posición de sus alas y la acomoda en su cuello escamoso para poder vencer el aire, toma impulso y a grandes zancadas agarra vuelo, y de pronto se eleva con cándida galeana pegada a su cuerpo. Y como ellos acostumbran en su ritual a hacer eso, las cabriolas en el aire, y al cual asisten otros lagartos mirones que echan opuestas al conquian si la preña o no, al elevarse y cogérsela en el aire como la abeja reina, claro está, pero al revés, la reina se coge a los zánganos y luego los mata o se mueren de la acogida. Ya estando allá arriba el lagarto, midió su peso con el aire y entre más subía, más livianito era, y cuando sintió que el aire caliente lo llevaba de aquí para allá, llevado por el timón de la cola, súbitamente de su entrepierna le empezó a salir una tripa más grande que la de mi primo Saligán, y cuando la tuvo bien parada, hizo machincuepas en el aire con el cuerpo de Cándida, y entonces una rafaguita menos veloz lo llevó encima del pantano, posicionó su cuerpo en una especie de media curva, como la de un machete de gancho, y se la clavó poco a poco hasta que tocó fondo. Y como fue tanta la removedera y el turbión de aire allá arriba, y los gritos, quién sabe si de placer o de miedo, de Cándida, que al lagarto subió y ascendió y terminó trepado más allá de las nubes. Y mi abuelo, que no es chismoso, jura que alcanzó a ver cómo se la cogía y planeaba curvando una de sus alas, y con la otra sosteniéndola y empujándola hacia sí en un movimiento como el del vaivén de los ojos de Cándida, que se retorcía como hoja de palmera con el viento, para atrás y para adelante, y se la volvía a meter y otra planeada, y Cándida desnuda parecía un pichichi traspasado por las garras del gavilán, hasta que el lagarto se puso morado, y las escamas le brillaron como cohete de luz, y la Cándida quién sabe cómo se destrabó, y terminó cayendo en el centro del estero, toda espantada, pensó ella, preñada por el deseo satisfecho del lagarto, pero también de ella, eso creo. Eso sí lo cuenta mi abuelo. El lagarto siguió su vuelo y no le dieron señas en dónde mero bajó, si se metió al agua o se fue a encerrar en su cueva para reponerse de la acogida. A partir de entonces las mujeres dejaron de empedarse y fue cuando le entraron a la mota y no sabes en qué acabó todo esto. Se armó el pueblo y se organizó la cacería del lagarto. El pueblo fue para saber cuál de todos habría sido. Hubo consejo para saber a quién había que matar y se les ocurrió traer a la Cándida para que les diera pelos y señales de quién la había mancillado. Ella nomás se ría como Ingrid, no sé si por la mota o porque no quería delatar a quien se la cogió a toda madre en la punta del aire. Ahí le dejamos porque es un poco largo. Sí, no, de todas maneras el libro es largo. Recuerdo que no recuerdas si lo escuchaste, lo leíste, lo soñaste. ¿O qué? Pero... Y el cuento termina ¿qué? con los hombres se arman, consiguen escopetas y rifles y se van tras los lagartos, pero en el camino como les arman una fiesta y bueno, se ponen medios chachalacos y uno de los viejos habla en especial por el jefe de los lagartos y se acaba la reyerta por la mancillez, por haber sido mancillada en el aire Cándida Galiana. Es curioso, pero ayer que recordaba que el fin de semana falleció el periodista inglés Fisk, que lo debes ubicar, Claro, por supuesto. experto en Oriente Medio, y recordaba uno de los famosos aforismitos de Juan Carvajal, que dice: el que para las letras nace, del cielo le caen las hojas. Tengo la impresión de que después de haber leído la Caiquema en sus aforismitos, del cielo te caen las hojas, cabrón, porque escribes a pasto cuentos, narrativa, poesía, vamos, hasta corridos, te dicen corridista, te y dicen... me han corrido. No, no te hagas tan corrido, pero así, fuera de esas cuestiones, uno, ¿por qué escribir? Dos, ¿qué escribir? Y tres, cuando uno escribe, piensa, aunque no lo piense, pero supone que va a haber alguien que lo va a leer. Claro. Y cuando tú supones que alguien te va a leer y no pones un carajo signo de puntuación en todo el texto que leíste, seguramente los tempos, el ritmo, como dijera el poeta León Felipe, aventar la poesía,
quitarle los caireles de la rima, la métrica, hasta la poesía misma, y si algo, eso será la poesía. Si algo queda, pareciera ser que avientas palabras y palabras y del cielo te caen las hojas y palabras, y el que va leyendo tiene que reinventar contigo. Es una manera muy democrática de escribir, ¿no? Porque no impones al lector la interpretación, el ritmo, la cadencia, etcétera, sino el ritmo y la cadencia la llevará el lector. No solo en la Caiquema, en muchos más. Bueno, esto de la escritura, pues a mí se me dio de manera muy natural desde muy chavo. Nunca me ha gustado pertenecer a ningún círculo de escritores, nunca lo he hecho. Nunca he solicitado una beca al gobierno de este país, sea cual sea. Y yo pienso que la escritura es el encontrarse con el camino de las libertades en todos los órdenes. Yo desde niño fui un devorador de libros y sigo siéndolo. Ahora ya no tanto porque son muy caros. Y las lecturas de los clásicos. Yo muy niño leí pues todos los clásicos, griegos, romanos, latinos, pues. Bueno, todo eso suena así muy poderoso. Los rusos, franceses, pues sí, casi, prácticamente leí muchísimo. Y obviamente que de tanto leer, pues te dan ganas de escribir. Y desde muy joven, en libretas, escribía. Por otro lado, en paralelo, el asunto de la música, ¿no? Desde muy joven entré a trabajar ya profesionalmente como músico, y tú te acuerdas en las peñas, yo vivía de eso y ganaba muy bien además. Canté muchísimos años en tugurios de todo tipo. Soy un conocedor de las noches, de las viejas noches de la Ciudad de México, que tanto se añoran, y de muchas ciudades de México, con todo lo que significaba en sus momentos, de algunos peligros no comparados como ahora. Y bueno, compaginaba el trabajo de la cantada con el trabajo de la literatura. Nunca dejé de escribir. Y obviamente que tengo un mundo de libros escritos. Tampoco nunca he ido con ninguna editorial. Jamás. Y porque los hombres y mujeres de este tiempo, de este momento, yo crecí en un estado, en una familia, donde mi padre era... Yo creí que en un estado de ebriedad. No, ahora así me concibieron, no. Yo empecé a escribir y pues tengo una formación autodidacta, aunque estudié letras y todo ese rollo. Estudié psicología también 2 años, pero más que nada soy muy lector. Y a lo que iba es a lo siguiente. Cuando uno tiene una creencia, ¿no? De la que sea, pues puedes creer en las palabras, aunque, como escribió Paz, chillen putas, ¿no? Etcétera. Y a través del lenguaje, de las diferentes formas de escribir, de los escritores, ¿no? Pues uno tiene que ir asimilando. Ezra Pound decía que había en la historia de la literatura y de la poesía cosas, vamos a decir, pensamientos, poemas, que no se podrían repetir en otra lengua. Por eso Ezra Pound sabía o leía como 20 lenguas, escribía chino, etc. Y sobre todo los cantos, es un libro bastante maravilloso, enorme. Hay poemas en latín, en griego, en el italiano antiguo, en fin, en copto. Y creo que esa parte de Ezra Pound, yo la vivía de chavito, porque me gustaba leer y comparar, ¿no? Por ejemplo, cuando estudié latín aprendí bastante latín, ya de joven, y me gustaba comparar, por ejemplo, las églogas,
L'Aigle Acarte de Virgilio, por ejemplo, es una maravilla, o los Cárminas, Catulo, etc. Propercio, uno de los grandes poetas. Yo traduje a Catulo y a Propercio y a Virgilio como ejercicios escolares, y siempre sentía que se tiene que escribir para algo. El escritor que piensa que se va a volver eterno, pues está mal de la cabeza. Hay que escribir para dejar constancia de lo que estamos viviendo, de lo que nos acontece. Y a mí siempre me pareció importante hacerlo, pero siempre rompiendo con los moldes. Cuando era muy joven, hacía ejercicios de sonetos de memoria, ¿no? Y claro, que esto había tenido una disciplina de haber leído a los grandes sonetistas. Y llegué, así como improvisar décimas, improvisar sonetos. Obviamente, esto es una cuestión meramente técnica, creativa, pero técnica. Entonces ya el proceso de la escritura es un proceso donde estás con todos, con ninguno y con nadie. En un acto de revelación, en un acto de rebeldía, en un acto de iluminación, como le quieras llamar y como lo han llamado muchos poetas desde, digamos, de Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Que él decía que el poeta se vuelve evidente por un perfecto y razonado desarrollo de todos los sentidos, todas las formas de amor, de lujuria, de ira, de muerte, te convierten en el gran poeta, en el gran sabio, en el gran pendejo, ¿no? Un hombre que a los 18 años escribió todo lo que había que escribir, hasta que él muere, se vuelve traficante de armas en Argel, y por ahí muere de una enfermedad o lo mata. Y obviamente Verlaine también le dio un semejante balazo. Y en esa huida que hacen de París al Reino Unido, curiosamente esa huida de dos hombres que tuvieron un amor intenso, homosexual. No, pues acabaron en duelos, Lord Byron, por ejemplo. No, estoy hablando de ellos. Y Eugenio Onegin, de esos sacaban a tiros por amor. Sí, hoy la ruta, le decía el otro día a un amigo, que la ruta de París a Inglaterra, hoy se han convertido en una ruta cultural. Entonces, todos los antros y los moteles donde se quedaban estos amigos, pues ahora se han convertido, hay poemas, ¡qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Y obviamente que escribir es un acto no de fe, es un acto de rebeldía. No o de revelación. Hay una segunda cuestión. Es una disciplina. Quien no lee, son muy raros los que pueden escribir así yo, en mi caso de editor, que he leído tantos poemas tan espantosos, ¿no? Dices, bueno, Isaías Alanis, ¿para qué escribe? ¿Para satisfacer un ego? ¿Para satisfacer una necesidad de trascendencia? Pues claro que no. Simplemente, para mí es una disciplina. Yo me levanto todos los días y escribo. Y obviamente que tampoco es para que me gane un premio. Estoy terminando una novela de 4, se llama así 4, que curiosamente uno de los libros, porque son 4 libros en una novela, pero ambos coinciden, es sobre un corporativo. En ese corporativo global les empieza a aparecer una máscara al presidente más chido del corporativo, y todos se empiezan a suicidar, se empiezan a matar. Es una matadera extraordinaria. Entonces ahora estoy pensando, porque además esa otra novela trata sobre la noche de Iguala, que lo escribí en 5 días, 145 cuartillas escribí en 5 días de la noche de Iguala, después de la matanza. Ya fuera de aire puedo contar por qué estaba yo despierto todos esos días. Estuve despierto todos esos días. 5 o 6 días sin dormir, 6 días. Entonces me aburría y me puse a escribir. Y la otra parte de la novela, un día regresaba de Acapulco, de Mares, y venía con mi hijo. Me dice, mira papá, ¿cuánta gente hay en el puente? Y le contesté, es que van a fundar una ciudad. Entonces la tercera parte de la novela es la fundación de una ciudad en un puente. Y la cuarta, un día me llegó la palabra Nocch. Entonces, como en el libro que vamos a leer, En rumbo desconocido,
trato los asuntos de la violencia criminal y de la violencia familiar y de la violencia de género y de la violencia de en todas partes, social. Dije, bueno, voy a escribir, voy a describir a un narcotraficante que tiene brokers, que habla mandarín, que habla inglés, que habla francés, que fue educado en el desierto, ¿no? Por su abuelo, y que está enamorado de su prima, y que tiene casa en las principales ciudades del mundo y que se viste con lo mejor del mundo. O sea, es un personaje muy bien trabajado, y que llega precisamente, lo mandan traer cuando inicia el cambio de gobierno de Peña Nieto para acá. Entonces, con todo esto que está pasando, esa parte de la novela, que ya la tengo escrita, seguramente que le voy a mover muy poco, porque ya se estaba adelantando a muchas cosas, pero que desgraciadamente por la escritura de otro libro, que tuve que escribir de boleto, pues la dejé. Ahora estoy terminando otro libro y la dejé. 3 libros estoy terminando y la dejé por eso, pero a partir del 1 de enero a marzo la tengo que terminar. Pero no lo hago por placer, por gusto, por terror también, a lo mejor por miedo, a lo mejor porque es la única forma que tengo de expresarme, aunque no es la única. También canto y eso me da posibilidad de siempre estar en contacto con la gente. Nunca he perdido esa parte, ¿no? Y tú te acuerdas, éramos cantores de a pie, de guerra, de malos equipos de sonido. Acabo de escribir un poema a Tuchman, Daniel Tuchman, Adiós a Daniel Tuchman, y donde narro precisamente, es un poema muy largo que lo escribí el día que me dijeron. Y lo hice se lo mandé a un amigo músico para que lo leyera, porque nos reunimos en la casa de un trovador allá en la Ciudad de México para esperar a hablar con Mercedes Sosa, que estaba en México, y que quería conocer a los compositores mexicanos para cantar alguna de sus canciones, en la casa de Antar López, en la Ciudad de México. Y yo conocí a Daniel allá, y nos hicimos buenos amigos, y cuando murió, pues pero a ti te va a gustar, porque es una reflexión sobre América Latina, sobre el canto nuevo, que hoy ya está viejo, hay que colgarlo de un perchero, ¿no? Sobre los personajes, sobre lo que aconteció en ese momento. Y obviamente es un acercamiento al alma, vamos a llamar. Yo en mis trabajos casi nunca escribo ni corazón, ni alma, ni espíritu, ¿no? Ni mucho menos. Tengo un ensayo que se llama un breve tratado de la cursilería, que hablo de todo esto, que no está publicado. Bueno, es otra cosa. Y obviamente esa necesidad no de ser diferente, ojo, ni tampoco, tú no puedes borrar la historia mundial de la literatura de un plumazo, es una maravilla, ¿no? Y ahora con las posibilidades que podemos bajar libros de la red, ¿no? Por ejemplo, esta mujer que ganó el premio Nobel, que yo he leído fragmentos de su obra, pero no me atrae mucho, y de muchos otros escritores, porque mi base son los clásicos y los poetas que tuve que leer jóvenes para presentarlos o para editar su obra, y muchos amigos que me regalan sus libros y que, bueno, los leo, pero no les doy mi opinión normalmente. Entonces, el tema del ¿para qué escribes? ¿Por qué escribes? Pues yo creo que es una pregunta que le han hecho a muchos escritores muy famosos y que han dado respuestas pues muy disímiles probablemente a las mías. Yo escribo también por placer, nunca escribo por aburrimiento. Yo no podría escribir chachalaco, drogo tampoco. Tengo que estar, no pongo música cuando escribo, porque la música de las palabras, pues ahí está, ¿no? No acostumbro escribir, puedo escribir a todas horas, me puedo abstraer en un tren, en un vagón, en los autobuses, ¿no? En fin, pero lo hago por naturaleza, porque a lo mejor no sé si se me dio, y también, claro, ahora ya
a mis 71 años. Lo hago por disciplina, ¿no? Siempre lo hice por disciplina, pero ahora con mucha más razón. Pero a veces el trabajo, el no ser un escritor de tiempo completo, porque tienes que trabajar en otras cosas para, como dicen en Morelos, para sacar para la chuleta, ¿no? Entonces, pues tengo que dejar de vez en cuando la escritura, dejarla para pues, dedicarme a otro. Por ejemplo, el tema de los conciertos que he preparado. Y obviamente, seguimos de todas maneras pegados a la página en blanco de aquella que le tenía miedo Mallarmé, ¿no? Como decía que lo más terrible es sentarse ante la página en blanco. Pero la página en blanco no es terror, es la maravilla de las maravillas. Hoy la página en blanco ya es otra cosa. Sí, claro, porque además... Aunque decía, lo que te digo, el que para maceta nace, del cielo le caen las hojas. Eso decía Juan Carvajal, el que para escritor nace, del cielo le caen las hojas. Y como yo escribo... Y naturalmente, dos elementos que me parecen importantes. Yo recuerdo que eran los años 70, éramos más jóvenes que ahora. No, todavía seguimos. Ya, el 75 y algo más, estábamos en las peñas. Después nos volvimos a ver en semanarios, periódicos, y finalmente nos volvimos a ver en la literatura de Guerrero. Pero la escritura ha estado como herramienta que trasciende el cara a cara y que trasciende la tradición oral. Uno se muere y ya no habla, pero queda lo que escribió. Eso es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Kafka, él nunca en su vida soñó que iba a ser tan famoso, ¿no? o el caso de Van Gogh, ¿no? Esas cartas a su hermano son maravillosas, y donde el hermano lo engañaba, le decía que sí vendía su obra, y él es ateo. Y hoy los descendientes de Teo, ¿no? Están peleándose por una millonaria cantidad de producto de las obras de Vincent Van Gogh. O el otro punto, ¿no? Que por el que todo el mundo habla, la fama, tampoco, ¿no? O sea, Harold Robbins, todos los de, pues sí, son gente que, pero tienen un equipo de cuates que les ayudan a hacer los libros, ¿no? O ese brasileño que un día leí un capítulo porque soy un lector voraz, pero dije, no. Ni de su nombre me acuerdo y la memoria no me falla, pero son esas autoayudas, sirven para nada. Sí, y yo conocí no voy a decir su nombre, es que sí, conocí a un escritor norteamericano de estos, y me contó cómo escribía. O sea, él tenía un equipo de gentes, ¿no? Por otro lado, hay escritores, por ejemplo, como muy prolíficos, ¿no? Y les comentaba una anécdota de el gran visionario del siglo, Julio Verne. Julio Verne tuvo la fortuna de casarse con una mujer que le gustaba mucho la lana y lo tenía trabajando. Estaba ajonado. Julio Verne jamás salió de su biblioteca, hizo 2 viajes, uno a Bélgica y se regresó, porque su esposa le decía, Julio, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar la calefacción. Ya tienes otro libro, ya te dieron la mitad. Y claro, los libros de Julio Verne se vendían muchísimo. Entonces, Julio Verne se la pasó encerrado escribiendo. Por eso hoy, con esto de la pandemia, yo veo que muchos amigos se quejan. Claro, uno elige el encierro por libertad, porque quieres estar con tus libros. No, pero hay de encierros. Uno es arresto domiciliario es un encierro a y huevo. otro es, como aparecen los 8 tomos de un personaje que comiéndose una magdalena con su tecito, escribe En busca del tiempo perdido, encerrado, 8 tomos, parecía trapense el hombre, pero fue por elección. Eso, ahora las circunstancias cambian. Sí, ahora es a Wilford, ¿no? Bueno, a eso me refiero, que no es lo mismo que estés de a huevo, con perdón de la palabra para los que nos escuchan en España. En a producto de gallina, en un clásico latinismo, ad sí. ovum. Y as ovum, y
al estar encerrado, producto de toda esta locura de la pandemia, yo no he escrito absolutamente nada acerca de la pandemia. Yo sé que va a haber 40,000 textos. Escribí solamente una canción, que es más complicado hacer una canción que hacer una novela. Pero un artículo científico, porque ahorita proliferan todos los que tengan que ver con COVID. Sí. Si no hubiera COVID, decía por ahí una experta española, no habría tanta producción de artículos científicos, citación APA, como los hay ahora. Y sin COVID no habría hasta guerras y hasta Google ya va a poner... Bueno, esas las hay desde antes. Y bueno, entonces, retomando el hilo para que pasemos a leer, síntesis. Uno escribe por pasión, por rebeldía, por revelación, y nunca sabes si eso va a llegar a alguien, ¿no? Aunque tu objetivo es que la gente lo lea. Afortunadamente, yo tengo un reducido número de lectores, pero se lee lo que escribo. Entonces, y porque nunca he entrado a una... El libro del caballo zapatista me lo quería publicar una editorial, 3 editoriales muy importantes. Pero los contratos son leoninos. Te dan 100 libros, no me acuerdo 100, dependiendo del tiraje. Claro, te pagan las estancias, las presentaciones y las arañas. Pero se te acaban esos libritos, y si quieres libritos tienes que comprar para vender a tus cuates, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el libro de la Caiquema, se acabó. El libro Con rumbo desconocido, se acabó. El que hice sobre don Juan Reynoso, en 2 meses chupó faros. El de... Todos los bueno es que tengo prácticamente todos y no hay. De tu mano firmados. Y por ejemplo, el del caballo zapatista fueron 3,000 ejemplares, o 2,000, no me acuerdo. Y bueno, afortunadamente, pues se ha vendido. Y si yo hubiera hecho el contrato con con alguna de estas 3 editoriales muy importantes de México y de España, pues seguramente a lo mejor hubiera tenido mayor dimensión, mayor prensa y todo ese choro, pero hubiera ganado 10 pesos. Y así con los libros, pues, pues el enganche de mi camioneta lo di con una venta de libros. Y obviamente que a lo mejor perdí esa posibilidad de entrar en el mundo de las letras de comerciales, como se le llame, pero pues no me hubieran dado para dar el enganche de la camioneta que uso, ¿no? Entonces, obviamente que esto tiene sus costos. Por eso creamos la editorial Sigla, que yo se la hice a mi hija cuando vivía aquí en la Ciudad de México, una muy experta diseñadora. Ahora vive en Madrid desde hace 8 años o 7 años. Y gracias a eso fue que Editorial Sigla, pues es una editorial como tantas que hay, pero pues cuando menos me ha dado satisfacciones monetarias, pocas, pero de haber ingresado con estas editoriales, a lo mejor hubiera tenido mayor amplitud de publicidad y todo este asunto, ¿no? Pero yo pensé, bueno, ¿a quién le va a interesar el caballo zapatista? Pues a los morelenses, a los guerrerenses, a los poblanos, ¿no? Del Estado de México, oaxaqueños que vivieron el fenómeno de la revuelta zapatista. Y afortunadamente ya quedan bien poquitos. Y no los promociono, no los llevé a bibliotecas, todo fue así a manopla y en las presentaciones, de mano a mano, ¿no? Y obviamente que, pues sí obtuve una buena remuneración, ¿no? Que no lo hubiera tenido con otra editorial. Igualmente con Rumbo Desconocido. Con Rumbo Desconocido, ahí está la editorial Sigla, es el diseño del libro, ¿no? También este librito, pues, fue auspiciado por Derechos Humanos, pero pues se vendió bastante, mucho. Y es un libro pues, bastante complicado, con Rumbo Desconocido, historia de chanes, chanecas y tonos, El Arcón de las Mentiras. O sea, de hecho son 3 libros en uno, pero que tienen una relación.
Con rumbo desconocido sobre la violencia en este país. Lo escribí hace 15 años, 12 años más o menos. 15, pero se publicó hace 10. Y, bueno, ya 11. Y pues el contenido es bastante fuerte. No es la clásica, los relatos o la novela gangsteril, ¿no? Que yo a veces la veo como las que son así muy explícitas, como el narcocorrido, que conozco muchísimo, he escuchado mucho la música esa. No, pero está el complot mongol, Pero clásico. esto es como, ahora tú leíste este libro, seguramente, ¿no lo tienes? Claro. Entonces te vas a dar cuenta que es donde el trato que se le da a la violencia es como la diferencia entre el porno y el erotismo. La violencia tan explícita de muchas novelas, aquí se rompe, aquí es el erotismo, aquí es la imaginación, aquí es la metáfora, aquí es la búsqueda de significados, aquí tiene otra dimensión muy fuerte el asunto de la violencia. Es muy pesado este libro, chorrea sangre cuando lo lees, cuando terminas de leer. Así me ha dicho mucha gente, ¿no? Y yo lo escribí prácticamente en un encerrón, lo escribí en tres meses este libro. Y que también todos los cuentos, todas las historias están escritas sin punto y coma, obviamente. Y el Arcón de las Mentiras, a la de Chanes, Chaneques y Tonos, se lo agregué por un asunto técnico. Es una historia que escribí sobre estos personajes mitológicos que para mucha gente existen, para mucha gente no existen, y que nada tiene que ver con los cronopios y famas de Cortázar, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Y utilicé estos mecanismos, estos personajes que andan en la literatura oral, en la oralidad de los pueblos, en las tradiciones, en las leyendas, para crear personajes de carne y hueso, ¿no? Con problemas de los humanos. Pues Que no son escuchemos un poco que no son los problemas de las historias ahí. Sí, y que no son los problemas de los humanos, no corresponden con los problemas de los chaneques o de los chanes o de los tonos, ¿no? Tonali y Nahuali, que eran las dos fuerzas en las que la fuerza, así como el Ka entre los egipcios, en las culturas, digamos, toltecas, era el Tonali y el Nahuali, las dos fuerzas de la naturaleza, la luz y la oscuridad, ¿no? El animal que llevamos todos dentro. Por eso a los antiguos mexicanos les ponían, ¿no?, Nezahualcóyotl, ¿no? Además que tenía que ver con el calendario. Es todo un choro muy grande que tú sabes, y no lo vamos a meter en eso mejor. Y escogí empecé a escribir esta historia de Chanes, Chanecas y Tonos, donde la problemática de los seres humanos la enfrentan ahora personajes de la ficción. Es un libro de ficción, pero fundamentado en la realidad, particularmente de este país. Aunque hay muchas historias que, por ejemplo, que están ubicadas en Londres, en España, en Mallorca, en Brasil, en muchos lugares del mundo que yo no conozco, ¿no? Pero que gracias a la historia, aunque había un filósofo que estudió en la universidad, uno de los últimos filósofos católicos que hubo, que decía que tener una experiencia existencial no era conocer en un mapa las calles de París y sabérselas de memoria, sino caminar en París o leer la fetidez del río, ¿no? Ver los edificios con costras, a los transeúntes, a los Jean Robert sostenía eso del caminar. Sí. Y que es un filósofo católico, el último de los filósofos católicos en Francia. Y cuando lo leí, bueno, pues uno puede tener también esa experiencia del caminar, pero también hoy, gracias a las tecnologías, pues puedes tener una experiencia no de olores, de sabores, ni de colores, ni de tierras, ni de respiración, sino puedes acercarte. Y este libro, estos textos los escribí ubicándolos simple y sencillamente por la pura imaginación. Todo lo que está en este libro, que es un montón, todo es ficción,
basado en la realidad. Aquí no hay nada que no sea algo tan fuerte y arraigado en la realidad, ¿no? Y todo lo real es racional y todo lo irracional también es real, ¿no? Y obviamente Estás que... muy filosófico. No, pues eso lo dijo un filósofo, no lo dije yo. Te escuchamos, te escuchamos. Para ir, llevamos 1 hora 10 minutos. Voy a leer esto que se llama Las Hilaturas. Ahora que está tan en boga esto de la costa de la democracia, se lo dediqué a Saramago. Dice José Saramago. Conste que esto no lo he leído hace 20 años. Igual la Caiquena. Joder, si lo presentamos en Acapulco hace 10, No, 11 años. Sí, 10 años. Y en Chilpancingo lo presentamos hace 10 años. Sí, son 10 años. Desde entonces que no lo leo. Ah, pero no son 20, no seas así. Digo, perdón, 10 Ándale, años. empieza ya. Las hilaturas. El hilo de la democracia se rompe por todos lados. Ya no hay caminos. Se ha roto por lo más grueso, porque todo lo que está pasando es producto de la distensión de las hilaturas, no por otra cosa. Lo cierto es que la madeja se ha tejido con hilos de diferentes colores y se han confundido. No se sabe dónde anda el rojo, o si el verde se confunde con el blanco, o si el negro ha cubierto toda la trama con su candado de sombra a cada lado. Y a esto le agregamos que las hilanderas se han enceguecido por la dificultad de atar y desatar los pespuntes sin pincharse un dedo o de plano la mano completa, y de igual forma le pasa a la cofradía de hilanderos, a cuyas gafas les ha caído una invasión de tinta negra imposible de borrar. Por eso se han confundido los senderos y no hay caminos planos, se han cubierto de achaques y hoyos, de criptas y cerraduras inviolables, de instrumentos encriptados y convenios oscuros, y de espaldas al orden natural. Y si a eso le agregamos que la madeja se ha hecho cocas, y los verdes se han pasado con los rojos y los blancos con los negros, y en estas confundiciones ya no hay voces, ni carretes, ni artesanos capaces de mirar más allá de cada hebra con que se trenza el lino, o con qué fibra cosechada en qué pueblo, bajo qué crepúsculo de arena o alba de sangre se ha ido deshilando la vida, o en qué tejido de hilaza y con qué gancho de acero la trama se ha ido cubriendo de hilanderías de roca que al contacto con el tiempo explotan en un hiladillo fosforescente colmado de copos de algodón recién cardado. Por eso las hilaturas se tuercen y el hilo se expande sin trozarse, a menos que algo suceda, porque la verdad, a cada penetración de la aguja, el tejido se rasga y la melladura en el cuerpo se rompe, como si cardara el cáñamo o un bombón de lana virgen se pudiera hacer así como así, sin izquierda ni derecha, y donde la derecha es superior a la izquierda y un revés y un derecho no valen nada ante el avasallamiento del lado izquierdo del lienzo, donde los hilanderos destuercen el hilo, y en medio de filamento y entre este y la trementina, un minúsculo tramo de sedal se anuda ciegamente de derecha a izquierda y se dilata y explota ante la sorpresa mayúscula de la hilandera, de un hilandero viejo que mira cómo se hacen cocas con el hilo, y nudo con la nube de algodón que al contacto con la aguja estira suavemente, remontando la historia, sin que hasta ahorita nadie sea capaz de detener su ascensión, con ninguna receta económica o desde la perspectiva metafísica de las hilanderas, que a pesar de parir diariamente millones de metros de hilo cáñamo y millones de puntas de seda, no dan pie con bola, y como al principio o antes escribieron que el hilo se rompe por lo más delgado, quiero acotar esta entelequia fascista y decir sin temor a generar equívocos de modé y campechanos que hasta aquí llegó la tensión, y que pese al uso indiscriminado de tijeras y últimamente bayonetas y gases, el hilo se ha de romper por donde los nudos sean más gruesos o delgados, que para lo mismo da igual, o peor, según se vea este asunto, o de plano no sea posible calibrar que un revés y un derecho son la nueva dialéctica de la democracia, y que la izquierda pasaba mejor vida sin pena ni gloria, y cuyo epitafio me estaba vedado escribir por el tema de las hilaturas y lo delgado de la escritura que se rompe
por el hacer infinito de los nombres y el arte de los números, que es el arte, que en el arte de hilar nunca falla. Es el arte del saltimbanqui, ilustre Isaías, el que anda de un lado a otro malabareando y un buen día es pez, le hace tu gobernador de acá, otro día era nada, porque no militaba, otros eran morenos, hoy son morenos, antes eran PRD, PMS, PSUM, algunos fueron pescados o peces, Partido Comunista, otros fueron PRT, otros fueron OIR LM, y podemos hacer la historia de nombres, membretes y las hilaturas que unían y que ahora parece ser, como decía Gustavo Fernández Pardo, un psicólogo, cuando le preguntaron qué es la probabilidad, dijo: la probabilidad es como una base de madera que tiene muchos hoyitos y tiene muchos palitos. Los avientas al aire, giras la base y los mismos palitos caen en otros hoyitos. Los vuelves a aventar, giras la base y los palitos caen en otros hoyitos. Así es la política a la mexicana, agregaba, porque los palitos son los mismos, llámense Porfirios, llámense Manueles, llámense como se llamen, son los mismos que han caído en diferentes hoyitos de esa base de datos que es la misma. Las hilaturas no los dejan irse más allá. Y es tan pequeño, pero precisamente en ese texto quise todo esto que conocemos o que intuimos, ponerlo en este breve texto. Puedo leer un fragmento de La Chaneca. Se llama Sex Shop. ¿Tú no conoces esas tiendas? ¿Sex Shop? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, monsieur. Je ne connais pas. Sí, yo parlé el español. Sex Shop, tú las conoces muy bien. Y es la parte de La Chaneca que es una persona. Los chaneques eran de Oaxaca. Me acuerdo del chaneque verde. Ahí estaba, Sex Shop. Para todos los amigos y amigas que nos ven en la Comuna de la Palabra, que nos ven, que nos escuchan. Sí nos ven, ¿verdad? ¿No? Sí, por lo menos Erika, Noemí, y algunos más. Tú relájate. Sex Shop. El tigre. Entrar es un placer indescriptible. Chaneca se coloca los anteojos en el centro de su enorme nariz, sin hacerle caso al chillante letrero en caracteres Shukkar Gothic, con el nombre de la tienda, y empuja la puerta de vidrio de 19 milímetros con la mano izquierda, mientras con la otra sostiene su enorme bolsa de gamo del color de sus ojos, tirándole a un aceituna oscurecido por la herrumbre del aceite de oliva. Y justo antes de cruzar la sala de profundis, por una enorme puerta de vidrio más delgado, Chaneca hace esfuerzos por no turbarse ante los magníficos instrumentos de última moda, kits de regalo, bombas de vacío y lencería, lociones, juguetitos cariñosos, anillos para pene, dildos de cristal, consoladores y retardadores del placer, fetiches inflables de diversos colores y formas, bragas con vibrador integrado de altísima tecnología a base de un sistema de rotación construido con perlas suaves como zumo de uva, instrumentos de estimulación triple, clítoris, vagina y ano, pollas y pepitas comestibles de caramelo, chocolate y revistas y películas de todos los formatos sobre cualquier preferencia del comprador y en estantes finamente pulidos con grasa de árbol, colocados en orden numérico y de acuerdo al tamaño y grosor, hileras infinitas de glandes rosados y rojos, violeta y carmín, verde y blanco como la nieve, y pastillas y lociones y cremas estimulantes, las hay de corazón de leopardo, asperjadas con extracto de cuernos de rinoceronte, y un bebedizo a base de gónadas de axolotl, cuya ingesta se recomienda 5 minutos antes del acto, y en un cubo de vidrio reforzado se halla congelado en baño María una pócima de zumo de mandrágora y raíz de toloache,
especial para humanoides de la tercera edad, oferta especial cuyo costo equivale al 50% de su valor original, no contiene conservadores químicos, es orgánico y perecedero. En medio de libreros con textos apropiados de todas las épocas, hay una serie infinita de catálogos sobre masturbación, cunilingos, penetración anal y diversidad sexual, sin riesgos, además de una Biblia con pasta dura de color rosa que le provocan muecas de disgusto a Chaneca sobre los misterios revelados del amor homosexual práctico, acompañada de un DVD que contiene imágenes y filmografía respectiva sobre todo tipo de posiciones y un apéndice que explica el origen de cada una, así como la ficha técnica de la cultura donde surgió. También va la etapa de perfeccionamiento y mutaciones más radicales o las menos fuertes, y nombre y apellido de los innovadores, y una infinita serie de instrumentos para ellas o ellas, y los manuales de arneses y poleas y garruchas, collarines y esposas de metal o forradas con peluche o vello de alga comestible, y látigos y aceites que se deben de usar, así como un gel especial para mantenerlos en estado óptimo y asépticos para su uso. Y como un aviso escrito en caracteres script MT Bold que dice, solo para coleccionistas. En otro instante se aprecian grabados antiguos chinos que muestran la esfera tonal del amor sexual procedente de la dinastía Ming. Hay lienzos hindúes tejidos en lino con escenas de sacerdotisas poseídas por afeminados tigres de Bengala y un vaso griego procedente de Creta finamente tallado representando los amores deseos, metamorfoseado en toro y cisne mortal. Hay pulidas proas vikingas de hermosos glandes que poseen en la punta la rosa de los vientos, y un obelisco egipcio que representa a la diosa Nefertiti poseída por Horus-Ra, y una estela maya con escenas de penetración doble, cunilingos y tríos, y a un costado resalta un grabado en granito de Pachamama, procedente de Perú, trabada por Viracocha, antes de emprender su vuelo ceñido a su capa de rayos al alto cielo en la fiesta de Capac Ray Miquilla, o luna de la gran fiesta del sol, y una miniatura de Nazca esculpida en un trozo de vara de coca en el momento en que un cóndor se aparea con una mujer en el risco nevado de una nube, y sobre un portalibro abierto en la página 69 del Tratado Aqueménides sobre el amor sagrado, resalta la imagen de un pectoral formado por dos grifos de oro unidos por sus miembros y con la cabeza en actitud de besarse, y en un capelo colocado en el centro de la pared oriental, una estatua de alabastro de la diosa Astarte en el momento de ser penetrada por un leopardo albino, y a la diosa africana de la fertilidad a la espera de ser poseída por un toro, un león y un cuervo, y más allá del triángulo formado por la estantería, una pintura bizantina a manera de tabernáculo con forma y sentido de nave, en el que sobre la proa va recostado Rabí Jesús, antes de ser crucificado, fogosamente amado por dos de sus concubinas preferidas. Y esa pintura en papel amate de una vagina rodeada por un corazón de vellos finamente depilados y envuelto en rayos como la casa de las morenetas, reposando sobre una media luna cuyo vértice descansa sobre la punta del corazón, y en un taburetito merovingio, un misal holandés con broche y lomo de oro en cuyas páginas se encuentra filosofía en el tocador de Sade finamente ilustrada por Lumière de Corbusier, empedernido y miniaturista. La ficha técnica dice que fue mandado a hacer por el pontífice Leonardo VII a un librero alemán radicado en Ámsterdam de apellido Bremenhagen. Y antes de hacer preguntas al edecán que la ha seguido por toda la tienda, Chaneca masculla algo para sus adentros y se desliza a la sala de zoología aplicada. En ese espacio, conforme a apertura de cueva, se halla la fundamentación sagrada de la práctica sexual con animales, y sin detenerse a leer la ficha correspondiente, escrita en 13 lenguas distintas, en tiempo y espacio, se regala con mirar cada una de las imágenes que representan a perros con mujeres, a hombres penetrando a una cierva, o el escorzo de una diosa precristiana poseída por el león del imperio, o la hazaña de una bruja celta al aceptar la pasión de un percherón de rosado glande, o la costumbre del gran Can Sidriano de penetrar a 13 cerdas vírgenes, y una vez saciado convertirlos en jamones que son entregadas a su guardia personal para su solaz degustación. Chaneca siente que algo le incomoda. Piensa en la risa estúpida del edecán y en los ojos pícaros de una niña que inspecciona vaginas portátiles de diferentes tamaños y matices. Las hay con vibrador o de piel natural, con vello sintético depilado, morenas y blancas, rosadas y oscuras. Un modelo especial posee un clítoris que al contacto con la lengua aumenta de tamaño.
y destila una pulsación sensible al contacto, o si se es penetrada, el dispositivo de succión y contracción estimula la polla con mayor presión que una de verdad. Son portátiles, no necesitan pilas y se venden en un estuche de piel que es una delicatessen divina. Estas joyas están colocadas a un costado de 3 cabinas cerradas donde se puede ver toda clase de videos con tan solo depositar $1 en la rajadura de la máquina, o bien insertar $10 en la rejita de una dolly bonísima y tener sexo anal, oral o vaginal con la muñeca, o bien solicitar a una profesional que le atienda y satisfacer las más extrañas fantasías, o también a un hombre y mujer dispuestos y entrenados para cumplirle a la solicitante los caprichos que desee, siempre y cuando se avenga a la tarifa establecida y súper prohibido dar propinas a especialistas sexuales. De la incomodidad salta a la alegría, de la incomodidad salta a la alegría. Chaneca sigue siendo presa del edecán, de ojos de putito barato, y ella no logra comprender por qué del malestar ha pasado a un estado de gracia placentera. Se resiste a aceptarlo, y por una fracción de segundos pasan por su mente las escenas al lado de Tono en Cozumel, él en ella y ella en él, sudando por el calor y la vista de la bahía de un azul como sus ojos, y ella montada en él o él en ella, y Tono meciéndose en sus piernas y metiendo su lengua gigantesca a su centro oloroso a vidrio quemado, y ella avivándolo con su risa y acariciar su cabellera, y Chaneca explota, y Tono cambia de posición y le empuja su rosado glande de percherón, en tanto ella grita, se muerde los labios, y de su boca emana saliva fértil de oasis, manso como un dátil en la lengua del día, y decidida a investigarlo, se dirige al baño, y una vez cerrada la puerta coloca su bolso en una mesita de vidrio verde visiblemente turbada, se baja la cremallera de su traje azul cobalto, retira delicadamente la braguita rosa, y al mirar su bajo vientre da un grito que hace temblar los anaqueles, y las dolis de celofán, y las vaginas, imitación, carne, y de máquina tragamonedas, y la máquina tragamonedas con estructura de culo y pepita, y una vez tranquilizada se percata de que el glande último modelo por su conocida cleptomanía, sin que los ojos de la rata del edecán lo advirtieran, esa monada se le encajó entre sus ropas, y seguramente el glande sintético, siguiendo un instinto natural, se deslizó hasta su curva olorosa a vidrio quemado, y al caminar y circular por la tienda, el bálaro, juguetón, en un descuido de Chaneca, la penetró silenciosamente, hasta que convulsionando se percató de su presencia, y una vez en el baño, le pide por lo que más quiera, que de una vez termine mientras lo trinca con ambas manos, se lo introduce completamente y jura por los tegumentos de su madre que comprará 13 infinitas armas de estas que Dios Chane creó para placer y solaz de sus amadísimas hembras, y mandar a volar a Tono y a su cursilería plagada de ronquidos de gorila y besitos baratos. Joder, si miras, esperemos que las buenas costumbres y la alta moral de algunos, pero todo eso sin signos de puntuación, imagínate la lectura. No, pero no pensar al Marqués. Pero una invitación al lector a participar, a volverse cómplice, a escribir con el autor o con los autores todo esto, porque en este libro hay muchos autores también, hay periódicos, hay crónicas que leí, de las cuales hice la ficción, también por ejemplo, hay un texto que a mis alumnas las hizo a algunas vomitar, que se llama Operación 1 y Operación 2. La Operación 1 narra cómo matan a una mujer de una maquiladora del norte del país, un tipo para filmarla, y después cómo el novio y la amiga descubren a este tipo y todo lo que le hacen al tipo, ¿no? Y es un cuento bastante... La vendetta. Sí, bastante canijo, fuerte. Oye, Isaías, 2 preguntas para ir cerrando ya 1:29. La primera, si alguien quiere conseguir los libros, ¿qué puede hacer? Bueno, pues como recientemente fui objeto de una intimidación telefónica, normalmente no doy mi número telefónico, pero nos podemos ver a través del Facebook, en inbox. Buscan el Facebook y ahí está y ahí no me escriben y ya, porque el gambito que me echaron fue eso, de que querían publicarme un libro, ¿no?
Entonces dije, chingado, ¿quién sería? Y bueno, pues para evitar ese tipo de cosas, de por sí soy un poco ajeno tú lo sabes, a las redes sociales, no estoy mucho en las redes sociales. Debería estar como músico, porque es una forma de estar en contacto con tu público, con el público, pero no tengo tiempo y necesitaría pagarle a una persona que se dedicara a eso y yo, la verdad, no tengo dinero para pagarle a una persona que me pueda manejar mis redes sociales. Síntesis, que te escriban en Facebook, Isaías Alanís, y ya se puede ver. Sí, y finalmente... los mando por correo y los libros son de muy baratos, no son costosos. Y también los puedo enviar por PDF también, ¿no? La versión electrónica. Para cerrar con broche de presión, hay gente que quiere escribir y que pregunta por cursos, talleres de escritura. Hay gente que los tiene. Yo estuve yendo un tiempo en plan líbero, en plan de cuates, un taller que tenía Javier Sicilia Sardain en torno a la poesía. Cosas interesantes salen de los talleres. ¿Qué puede sugerir, recomendar a la gente que quiere escribir? Y que no sea una respuesta como la del cocodrilo Huerta. Solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Claro. Es decir, quien quiera escribir, que escriba. Joder. Porque también decía Juan de Carvajal, o Juan Carvajal en uno de sus aforismitos, no basta ser buena onda, ni saber escribir para hacer un buen soneto. La poesía tiene sus leyes y hay que conocerlas y ejercerlas. Bueno, hay mucha gente, amigos, que dan talleres. Yo di talleres durante mucho tiempo de literatura, de poesía, di talleres también de diseño editorial y también di talleres de trova, junto con nuestro queridísimo Marcial Alejandro, Rafa Mendoza, mucha gente, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante. Yo dejé de dar talleres hace muchos años y no creo que por el momento, pero hay mucha gente aquí en Cuernavaca que da talleres. Está Kira Galván, Ethel Krause, está nuestro querido amigo, hay mucha gente, pero yo les puedo dar, así también me interesan nombres de gente que están dando talleres. Carrera, Mauricio Carrera. También por Facebook. Sí, y ahí le ven, pero por ejemplo, si están interesados, por ejemplo, Mauricio Carrera está un taller muy interesante sobre creación literaria, y pues ahorita con todo este asunto del confinamiento, pues que a todos nos ha pegado, sobre todo en el bolsillo. Hay mucha gente que está utilizando las redes sociales para impartir talleres. Con mucho gusto que me escriban y yo les doy los nombres y de la gente que está impartiendo talleres aquí en Cuernavaca, para mujeres y otros para hombres, o también para grupos homogéneos. Para todos los gustos hay, como el sex shop. Sí, y voy a terminar. Este es el libro del que hablabas un rato. El caballo zapatista. El caballo zapatista, con la portada del maestro, nuestro queridísimo maestro Jorge Cáceres Campos, que la pintó exclusivamente para este libro. Que además pintaba en las cajas de cerillos. No, sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Y además el libro de texto gratuito. La famosa madre que aparecía en nuestros libros de texto gratuito es obra de ella. Claro, bueno, además el maestro... Cerramos con broche de presión con el caballo zapatista. Un creador de instituciones uno de ahí en Cuernavaca. Bueno, se llama, para que cerremos esto con algo muy local, se llama La Noche del Chinelo. ¿Vale? Está en la página 128 del libro. Cruza la música el follaje de limoneros y naranjos, de aguacates cubiertos de floración incolora que semeja penachos erguidos como sortijas de novia plantada
en un charco de sombra. Se suelta un canto de la noche sin estrellas ni nada. Todo arde. Arden mis ideas, el sueño que canta parado sobre el pico de un jilguero herido, y en el jardín de la casa susurra una brisa distante, minusválida, incapaz de parar el inicio de una metáfora y del misterio. Desde el balcón de la casa, que mira al norte, veo cómo la luz se agrieta, y de cada juntura salta un sonido velado en medio de tonalidades y acentos maleables que serpean y cabecean en un brocal de oro que la altura sopesa con fragilidad, y un coro de nubes gravita y se aleja, y lo llevan de la luz a la sombra, del cuerpo al deseo del cuerpo, del deseo a la música. Pienso, trato de pensar y mirar donde los ojos se nublan y la mirada desaparece de la física, y corre veloz a sumergirse en un adensamiento de hojas plateadas y rojas que dan voces hundidas en su cubil de flores. Se detienen ramas y pétalos de limonero, asalta la cúpula del aguacate mayor y desciende zigzagueante al césped cubierto de una sustancia blanca y pegajosa que cintila con millones de ojos, esencia de las flores y una lágrima de limonero, extensión del universo. Y entonces te percibo entera, cubierta de agua indócil, de llamas como el plumaje del jilguero que ignoro si es real o producto de un sueño, y si tiene un pico como una cimitarra o una ganzúa, y si la música que viene con las olas del aire es producto de otro sueño, y en medio de su avance y retroceso, un tambor golpea y danza en su cuerpo, y en medio de su cuerpo, la noche constelada te cubre de plumas como las flores del aguacate, y más allá de la alféizar, solo la noche abriga con su ausencia al aire que sopla y golpea, se incendia y quema mis pensamientos, y tú estás boca arriba, y mi lengua te penetra y te recorre, descubridora de mundos ya existentes, marinera de agua dulce que bebe en piel la nada de la música y el sonido del sueño que gravita en la punta de un pedernal. Y de pronto el limonero camina, se desprende en silencio de su estar en tierra y circula hasta el portal del balcón que mira al sur y donde tú y yo nos hacemos el amor como condenados a muerte. Y la música del son no para, y la tambora te cubre con su aliento de cuero viejo y oxidado, y suena como en la noche del misterio a un costado de la hoguera, incapaz de informarnos cómo empezó el amor por los sonidos, el deseo por tu cuerpo que desaparece de mis manos y de mis dedos que te buscan, vestidas de sabueso. Y bajo la fronda del limonero que se agacha para vernos, el perro de mis dedos te olisquea, te recorre y ladra, te encaja sus garras y sus uñas y sus dientes y te deja un collar de baba cálida y transparente, como la nata que cubre a la noche y está al mar cuando pare, gemelos, y en el cielo la señal no aparece, y solo tu cuerpo es real y tus labios y los labios de tu piel que mis uñas penetran y hacen sangrar, y toda tú, herida como el jilguero del sueño, despiertas al animal de mi cuerpo y al dragón de mi boca, y te sitio, te invado, te cubro con las manos de mi cuerpo y la garra de mis dedos, que te vuelven a recorrer con la misma sencillez que una flecha al penetrar la piel y desgarrar tejidos y vasos capilares. Y en medio del jardín, tu cuerpo danza con la música del chinelo, y las plantas y flores nocturnas también bailan, y de pronto el jardín que gira de norte a sur encalla en los párpados del fresno central, y tu cuerpo se me resbala, se evapora, y serpea en medio de un mundo de gorjeos de un pájaro desconocido que te penetra y conquista, y más allá de tu cuerpo que arde, el pájaro que ya no canta se sube sobre mí y te traspasa con su pico de garfio, y la casa se estremece, y por la ventana del norte una baba translúcida entra con su tambor de furia, y un coro de feromonas se desgarra en el vaho que espumea en el cristal, y entre sombras que brillan o cuerpos que se adensan y penetran en tu cuerpo y el mío, y el son del chinelo vibra, se sale del saxofón y brota en la trompeta como un silabario que me llega de tus labios, y desciende por tu cuello, hace resonar tu pecho, y bebe luz en tu piel, en esa comisura central entre seno y coseno que se quema las entrañas en el segundo piso de la casa del mirador, donde canta el jilguero, y las plumas de sus alas son flores de aguacate y azares blancos de limonero.
La música es un mantra de tierra. Tu cuerpo, la tierra donde vibra el mantra. El chinelo es un cuerpo sin cuerpo. Es tu cuerpo que vibra sobre la punta de los pies y las estrellas, y no es nada. Un soplo de plumas como las flores del aguacate. Un danzar en silencio que vibra. Es movimiento sobre la pluma que estalla y se pliega a las alas del jilguero. Y a tu cuerpo de plumas cálidas, de alas sordas, de garras como cometa de carne y hueso que se mueve sobre una elipsis de baba cósmica. Y tu cuerpo me ablanda, y el sonar enhebra al son y el golpeteo de tu vientre contra el polvo de cientos de danzantes que hacen resonar la tierra, y sus cimientos llegan hasta nosotros. Tiembla el mundo, se activa en sus goznes de lava y ceniza y agua y fuego y hálitos de oro y nada, y todo es música y todo es lengua de agua. Y en el balcón del norte de la casa de Mirador, miles de cuerpos se enlazan y la tierra tiembla, y el caballo del deseo los cubre con su hálito, y el golpe del tambor golpea al tuyo y tu corazón con un son, y sin el son del corazón me atrapa y me cubre con su respiración ardiente y glacial. Y baja tus senos y te cubre, te da de beber y te mata su sed, y te llevo en mis labios y te columpio, te beso, nos enlazamos y te penetro y me haces girar, y tu vientre es un cielo y tus nalgas otro, y tus muslos y tu sexo y tus aromas, y toda tú penetrada por el corazón del limonero no te deja escuchar el canto del jilguero, y en la comba del cielo que sube y baja el sol del chinelo estalla. Y me quema y te quema, y nos penetramos como locos. Somos locos unos dentro del otro y los dos dentro de nada. Un mundo de gorjeos, de hojas verdes que te cubren y me arropan, me llenan de tu ser sin ser y me dan a beber clorofila. Y tú te bebes la mía y succionas mientras el limonero se levanta de su estanque de tierra y camina decidido a perderse. Y la brisa que dejan sus hojas en los pliegues del aire te llena la boca de aromas y nace otro mito y tú sueñas sin dormir entre mis brazos. Te acurrucas dentro de mí y yo me duermo en tus labios, y en el jardín todos danzan, danza el césped y sus corolas de cieno, bailan los helechos y sus esporas cohabitan con mi lengua, y el son cruje y el son calla, y una mata de geranios tristes se alegra en la rama de tus labios y me deja amar y se deja amar por tus dedos, por el aroma de tu sexo, por la gracia sideral de tus uñas, por el ocio de tu cerebro que gime. Si el cerebro donde habitan otros pensamientos que me asaltan cuando te penetro y hay llamas dentro de ti, y el sonido del tambor golpea al pájaro de la noche, y tú desciendes a mi cuerpo, libras de mi ser sin ser, bebes la miel del obelisco, extraes la sal de mi sangre y te quedas dormida sobre una mancha del riojano que hemos regado sobre las sábanas mientras la música se adensa y se convierte en silencio. Un cuerpo baila, tu cuerpo fosforece, y el chinelo del espejo se cubre con plumas, suaviza tu desnudez con hebras de plata, con las flores del aguacate que imitan el canto del jilguero y el sonido del viento que se lía con la música del trombón y estalla en el centro de ti. A esta hora en que la plaza pública, la gente se ama, se desea y se odia. No hay extremos que no se junten. Todo es como el viento que cruza el jardín, la cuenta de al compás al resonar de las estrellas y el brinco del chinelo que te invade. Te posee más que yo, más que un toro, más que los dedos de mis manos y el cuerpo de mi lengua y los labios de mi ser. Y te cubres, te haces un lado y te penetro a ritmo de son, y el cerequiástera florece en la cúpula del limonero en pleno invierno, ya muy cerca de la primavera, en este mundo que no cambia y que pasa de un extremo a otro del jardín del sur de paso hacia la nada. Atrás del cristal y del espejo, detrás de ti, encima de ti, a tu lado, donde el perro de mis manos te olisquea y muerde, y en la noche los esplendores, solo el silencio canta cuando cesa todo, y el chinelo te abandona en medio de mi cuarto. Desnuda de música y de flores, te encajas en mi sexo y bailas, de un brinco al otro de tu cuerpo. Tu pubis es el sol, tu pubis es un tren que trasciende por un túnel al fondo del viento. Y de pronto todo cesa.
Es el brinco del chinelo que se ha plantado en tu cuerpo como el limonero en el universo y el jilguero en medio de tus piernas donde canta, clava su pico y se queda callado, silencioso como la música del son que se altera y goza, cambia de rotación y regresa al mismo punto de partida. Igual que el universo, que las gotas de tus ojos, que el crepitar de tus labios en medio del jardín del norte que no conoce el sur, invisible a la música del chinelo y a mis manos y mis dedos que te buscan en el jardín oscuro de mi casa, donde no pasa nada y solo se oye perdida entre brumas el son de la tambora y la música de flautas. Amanece y no hay nadie en la casa, en el jardín, y entre mis brazos solo el canto del jilguero y la música del chinelo se adensa y cubre el balcón del norte, donde tu cuerpo huele a flor de limonero, a brinco del chinelo, a esencia de flor del aguacate y a nada, a nada. Todo es movimiento, nada cambia ni es eterno, fluye y danza. Pues Isaías, no quiero dejar de agradecerte tiempo, voz. Me ha sido un placer. Ahora, eso fue bueno. Ya ha habido música, lo cual no quiere decir que sea malo que haya música, pero no dejo de agradecer a quienes nos siguieron, mandar un saludo a Manuel Francisco Aguilar García, alias Manuel I, a Elizabeth Mulato, Alejandro Aranda, que también está viendo, varios más. No quiero dejar de reiterar la invitación a quienes quieran hacerlo, a suscribirse al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Ya tenemos más de 400 seguidores, cada programa se sube y a partir de un buen rato vamos a empezar a subtitular algunos videos para gente con sordera que quiera leer lo que dicen los invitados. Y naturalmente, cuando se trabaja en otra lengua, hacer una subtitulación al castellano. Por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros seguidores. Claro, porque puede haber de las lenguas que hablas, el pico del jilguero. Puede haber el cóndor. Eres un experto en lenguas, no extranjeras. Que aunque el buen José María Arguedas en Jaguar Fiesta hablaba de ese cóndor que devoraba ojos, ya tendremos otros tiempos. Por lo pronto, gracias. No, al contrario. Y hasta la próxima. Nos da mucho gusto haber estado en la Comuna de la Palabra. Un saludo a todos los 400 seguidores. Ojalá que la Comuna de la Palabra sea más crezca, ¿no? Se convierta en un punto de nodal para muchos aspectos de la cultura. Enrique siempre ha estado ligado de una manera u otra, no solamente al canto, no solamente a la psicología. Es un hombre muy versado en el arte de la política también, y sobre todo un mejor amigo y un buen mezcólatra. Apenas le estoy pasando los misterios de la mezcolatría. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Todas y todos.